televidentes, muy buenos días. Es un gusto poder saludarles en la mañana del martes 29 de abril del año 2014. Bienvenidos a la entrevista Perspectivas. Es para nosotros un gusto saber que siempre está en sintonía de su canal 33 y de este su espacio de opinión. Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Esta mañana voy a conversar con dos parlamentarios de la fracción del partido Arena. Vamos a conversar con los diputados Ana Vilma Escobar y también Roberto Dabuizón, y es que la semana anterior fue aprobada en la Asamblea Legislativa con 53 votos una comisión para cada uno, una comisión de antejuicio para valorar y también para estudiar el desafuero de ambos parlamentarios. Hay varias situaciones que se han desarrollado a partir de ese momento y las vamos a conocer con mis invitados esta mañana. Ya está en el estudio el diputado Roberto Dabuizón, diputado por el Departamento de la Libertad del Partido Arena. Diputado, bienvenido, mucho gusto. Buenos días, Samuel. Buenos días, pueblo salvadoreño que nos está viendo por este tan gustado canal. Y bueno, aquí estamos a tus órdenes para hablar sobre esta cosa que están pasando en el país y también sobre lo que está aconteciendo en la Asamblea Legislativa, sobre todo con este proceso de desafuero que a todas luces es totalmente arbitrario. Pero bueno, aquí estamos siempre a tus órdenes. Muchísimas gracias. En unos segundos se va a incorporar a este espacio también la diputada Ana Vilma de Escobar. Amigo televidente, sus comentarios también son importantes y por eso es que dejamos abierta la invitación para que nos pueda acompañar a través de la página en Facebook, que con mucho gusto les recuerdo es Perspectivas 33, y en Twitter @Perspectivas 33. Comuníquese con nosotros y también les recuerdo aquellos comentarios que mantengan el debido respeto para mis invitados, como siempre lo digo, son los que voy a trasladar al resto de la audiencia más adelante. Diputado, ya ha mencionado algunas valoraciones referente a lo que veíamos el pasado viernes o ya quizás el sábado en la madrugada, producto de la creación de estas comisiones. En términos generales, ¿qué es lo que ha manifestado su persona referente a lo que se está haciendo en la Asamblea Legislativa? Bueno, mira, primero antes que nada hay que quedar claro de que este es un juicio político. Esto no tiene otro matiz más que ese. No se puede llamar de otra manera porque lo que hemos hecho, Ana Vilma y yo, es hacer uso de nuestro derecho a la libre expresión. Y no hemos ni difamado ni calumniado a nadie. Simplemente hemos resaltado las contradicciones de lo dicho por el presidente, por sus allegados, en uno u otro momento alrededor de este caso del Ferrari y de su operación. Es más, en la petición de antejuicio contra mi persona, el presidente hace una referencia precisamente al programa 8 en punto, que es de este canal, con Sergio Méndez en hora de la noche. Y fíjate lo que él me pone, cuando él dice que yo lo estoy difamando, que esto y lo otro, y dice todo lo anterior de la siguiente manera. En la entrevista brindada en el programa 8 en punto, bla, 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 el diputado de Dabuizón realizó las siguientes afirmaciones, entre otras, sobre mi persona. O sea, que aquí supuestamente va a resaltar la más fuerte, lo que demuestra mi difamación. Estamos hablando, abre comillas, estamos hablando de un caso inaudito en la ciencia médica, una persona de 50 años que goza de excelente salud, se deshace la cadera y tienen que hacerle implantes de cadera por una caída desde esta altura, pero bueno, lo vimos inflamado de la cara, pero la cadera, eso solamente pasa, discúlpeme, dije yo, según lo que hemos investigado, eso únicamente pasa por un accidente de vehículo. Hemos hablado con médicos que nos han dicho, mire, eso pasa usualmente por un accidente de vehículo. Pero uno dice, ¿estuvo en el Ferrari o no estuvo? Cierra comillas. Y todavía continúa, abre otras comillas. Pero el hecho de que lo llevaron al momento que pasó, que no lo llevaron al momento que pasó, ¿por qué? Explíqueme. Eso es raro, ¿verdad? Entonces lo único que está claro es que todo alrededor de esto está oscuro, cierra comillas. Esas son mis declaraciones. Sobre eso me está demandando el presidente, por tener dudas razonables sobre lo que él dijo, que dudar es pecado. Fíjate que yo he sido ya sujeto de persecución política y de difamación y de señalamientos por parte del gobierno venezolano hace un año y días. Fue la primera denuncia que ellos hicieron el 6 de abril del año pasado. Y el 12 de abril estaba yo en Venezuela dando la cara para demostrar que no, que el que salía en esa grabación, en ese audio que sacaron no era mi persona, no era ni mi voz, ni mi acento, y que todo eso era falso.
Pero en ese entonces el presidente de la República se dedicó en un medio internacional ahí sí a difamarme, a calumniarme y actuar de forma infame para conmigo y con mis familiares fallecidos. Pero cuando a él se le hace una crítica o se le señala, mira, que hay algo que es contradictorio, ahí agarra llave, como decimos en buen salvadoreño, se pone una actitud totalmente intolerante y termina atacando a los diputados Ana Vilma de Escobar y su servidor. Este tema llega a la Asamblea Legislativa. La semana pasada conocimos algunos de los argumentos de la discusión que se presentó en el Pleno, producto de la creación de la comisión que va a iniciar el antejuicio. Diputado, diría que la situación o los dados ya están tirados en lo que va a decidir la comisión creada para el proceso de antejuicio en su contra. Yo esperaría que no. Ahí hay personas en la comisión de antejuicio que no estuvieron en el proceso previo de la comisión de legislación. Pero yo sí lamento que los colegas de la comisión de legislación hayan actuado de una forma acelerada, como si le hubieran dado una orden de que ese día tenía que pasar, porque lo que aconteció el martes de la semana pasada, o sea, hoy hace 8 días, en la comisión de legislación, fue algo inaudito también. Ese día el técnico, fue el día que regresamos de vacaciones, los empleados de gobierno y los funcionarios de gobierno y de la Asamblea Legislativa, ese día el técnico de la comisión presentó este informe, que es el informe técnico jurídico que hizo el técnico Jorge Estrada, técnico de la comisión y además jefe de asesores de la Asamblea Legislativa. Y sobre esto tengo que resaltar algo. El presidente me conoce, sabe quién soy una persona pública que ya tengo tiempo de estar en la Asamblea Legislativa, que cuando él asumió en 2009 lo recibí porque estaba en junta directiva, me tocó estar en la mesa que presidió el acto cuando a él se le toma la protesta como presidente de la República. Y él sabe perfectamente que yo me llamo Roberto José, no José Roberto como su sobrino, porque tiene un sobrino, José Roberto Funes, y sabe que mi nombre es al contrario. Pero bueno, su denuncia es al diputado José Roberto Dauizón. Sin embargo, en la comisión ya le arreglan la plana y me ponen Roberto José, como debe ser. No es un tema de fondo, es de forma, pero es parte de mi defensa técnica, la cual, al adelantarse, porque así como dice el técnico, mire, es evidente que trata el diputado Dauizón porque todo el mundo lo conoce. Pues al revés también, era evidente que era yo y el presidente me está dando un nombre equivocado. Cuando se habla de que debe de que cuando no hay dudas de que es la persona, no se puede inferir otra cosa, dice el Código Procesal Penal, se refiere a aquellos casos, por ejemplo, cuando dicen, mire, el crazy, yo lo conozco por el crazy, o por el loco, o por el gordo, hay un sobrenombre. Pero en este caso la persona está mal identificada, es una falla de origen. Pero él me está demandando por difamación. El informe técnico habla de difamación. Nosotros le presentamos ese mismo día, martes, un escrito que aquí está firmado por el mismo técnico que lo recibió y que está incorporado al expediente, donde le decíamos que el delito que se me acusa, o sea, la denuncia del presidente sobre ese delito, no cumple con los requisitos mínimos para poder ser conocido. Y esto también aplica para el caso de Ana Vilma, porque básicamente es el mismo formato. Hay requisitos de procesabilidad, o sea, requisitos previos que tienen que realizarse para que este tipo de delito que por el cual nos está señalando puedan ser demandables. Sin embargo, esto no fue ni siquiera revisado por la comisión. No permitieron ni que mi abogado hablara, ni que un colega mío lo leyera, sino que a media lectura lo pararon. ¿En un proceso normal debería tener la participación del abogado defensor? Por supuesto, la persona que es implicada por un delito tiene el derecho a la legítima defensa y a
asistido por un abogado. Ahora bien, quiero llegar de que, este es el punto. Me denuncia por difamación, el técnico habla de difamación, nosotros hablamos sobre el delito de difamación en nuestra nota que no hicieron caso, pero en el dictamen me agregan el delito de calumnia. Aquí está. Este es el dictamen de la comisión, sellado por que fue votado por 53 votos, y calificación de los hechos legales, calificación del hecho punible 4.2, dice: los hechos descritos anteriormente y la conducta del diputado Roberto José Dahuizó Munguía pueden calificarse como el delito de difamación en su modalidad reiterada de publicidad, con publicidad, establecida en el artículo 138, inciso final del Código Penal, y calumnia en su modalidad de reiterada con publicidad, establecida en el artículo 139, inciso final. Esto es un atropello a mis derechos, porque la comisión solo tenía que ver si cumplía o no con los requisitos formales, pero me agregan otro delito. O sea, si me está preguntando, mire, usted piensa que los dados están cargados, ¿y esto qué es? Discúlpame, ¿de qué estamos hablando? Vamos a hacer una pausa, amigos televidentes. Incorporamos al regresar también a la diputada Ana Vilma Escobar. Volvemos, no le cambie. Muchísimas gracias, amigos televidentes, por quedarse en sintonía de su canal 33. Ya está también con nosotros esta mañana la diputada Ana Vilma Escobar, que en la misma situación, la semana anterior fue aprobada una comisión por 53 votos para iniciar el proceso de antejuicio en su contra. Y también hemos escuchado algunas de las declaraciones. Diputada, bienvenida. Qué gusto tenerla nuevamente por acá. Muchas gracias. Gracias, Samuel, y un gusto estar aquí también compartiendo con Roberto. En el mismo sentido, nos gustaría escuchar su apreciación sobre lo que ocurrió la semana anterior en la Asamblea Legislativa. Y hay varias cosas que usted mencionó al respecto desde su presencia o su comparecencia en la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales que estudiaba este proceso de antejuicio. Sí, yo he dicho desde el primer momento que se trata aquí de un juicio político. Esto es una persecución política que se nos hace, en mi caso particular, por el hecho de que nos quieren criticar, de que nos quieren callar, de que no quieren ningún cuestionamiento a ninguna gestión, y esto no es posible en una democracia. Los diputados, además, como parte de la Asamblea Legislativa, tenemos esa obligación de denunciar todo aquello que no está bien. Y yo me hago presente el 23 de febrero a la Fiscalía, o posteriormente, unos días después, a la Fiscalía, para pedir que se investigue hechos que a mí me parecía podían llevar o podían constituir delito. Este es un derecho que tenemos todos los ciudadanos. Y yo creo que no está bien de ninguna manera que cuando un ciudadano ejerce sus derechos, cuando un diputado hace lo que le manda la Constitución, entonces se le tire encima todo el aparataje del Estado para callarlo. Queremos vivir en una democracia, y yo creo que los salvadoreños en la pasada elección del 9 de marzo dijeron precisamente: mire, no queremos un régimen autoritario, queremos espacios de libertad donde se pueda construir para tener un mejor país. Yo, en lo particular, como ciudadana, como diputada, me siento violentada en mis derechos. El sentir que se le tira encima a uno todo ese aparato del Estado, esa presión política para lograr el desafuero, porque aquí mi sentir es que no se persigue el delito, porque yo quiero que me digan cuál es el delito que he cometido para desaforarme. Y yo preguntaba el otro día en la Asamblea, bueno, me están acusando ¿de qué? ¿Cuál es el delito que amerita que se me quite el fuero? Me están acusando aquí de vinculación con el narcotráfico, o de enriquecimiento ilícito, o de crímenes, o de cualquier tipo de violencia, o ¿de qué? ¿De qué? ¿Qué es? ¿Cuál es ese delito tan grave que amerita que se me quite el fuero a una diputada, que se quite el fuero también a Roberto? Esto es una arbitrariedad política. Y yo le decía a los diputados en la Asamblea Legislativa, hay que tener mucho cuidado con estas arbitrariedades,
porque cuando se apoya una iniciativa como esa, una arbitrariedad política y una presión política por quién es que manda, quién la está ejerciendo, en ese momento se violenta la democracia, se violenta la Constitución. Para mí, los requisitos que se dice se cumplieron para poder proceder a conformar una comisión de antejuicio. Son cuestiones que yo verdaderamente cuestiono. Aquí se habla pues de que se cumplió, se hizo todo de conformidad a los artículos de tales y tales de la Constitución y del Código Procesal y del Reglamento Interior de la Asamblea. Estos son puramente cuestiones, artículos que dice, por ejemplo, cuáles son los funcionarios sujetos al antejuicio, dice cuáles son las formas de iniciar el antejuicio, la obligación de remitir la denuncia a la Asamblea, qué se hace cuando se resube la denuncia. Son puramente cosas de procedimiento, pero el fondo, el verdadero fondo, que es que haya una autoridad como es la Fiscalía General de la República, que diga, mire, esto amerita que se investigue o que se discuta o se examine a nivel de la Asamblea Legislativa, eso no está. Y esa es la reforma que en el 2012 se hizo al reglamento interno de la Asamblea. Se le quitó eso, que es lo medular. Y por esa razón considero que no solamente el reglamento de la Asamblea se vuelve inconstitucional, sino que todo el procedimiento que se base en eso igualmente. Diputada, yendo un poco a lo ocurrido meses atrás, producto de este accidente y que es el que nos tiene acá en esta discusión y a ustedes en medio de esta comisión, recuerdo un fin de semana cuando usted daba una conferencia de prensa y hablaba acerca de situaciones que habían ocurrido desde el aeropuerto internacional y hablaba de la participación del presidente de la República. Las pruebas de esas declaraciones en este momento podrían servir para decir o negar que usted ha injuriado o ha calumniado al presidente de la República. Definitivamente, Samuel. Yo quiero nada más recordarle qué es lo que se hace. El derecho que tiene todo ciudadano de denunciar, pero posteriormente yo llevo a cabo una acción que es importantísima. Yo no me quedo en chambre político, yo voy a la Fiscalía General de la República a presentar un aviso al señor fiscal general, donde le informo de los hechos, o por lo menos le señalo cuáles son los hechos que yo considero que deben ser investigados. Y digo, vengo acá para que me admita el presente aviso y se investigue, digo, un posible fraude procesal en el lugar del accidente. Y digo, ¿qué es lo que yo busco que se investigue? ¿Qué es lo que ha ocurrido con el presidente de la República? A fin de establecer si existe el cometimiento de hechos delictivos. Esto es un documento formal donde yo le pido al señor fiscal de la República que investigue. Esto no es una acusación, esto es ejercer el derecho que tiene todo ciudadano cuando ve una situación anómala de llegar y pedirle al señor fiscal que investigue. Hubo situaciones que fueron confusas. Y esta situación del accidente, como yo decía, no se trataba de cualquier vehículo, no era cualquier conductor, decía ocurre en la cercanía de la residencia presidencial, pero lo principal es que cuando llegan las autoridades al hecho, al vehículo se retiran las placas, desaparece lo que son los videos de la zona que podrían dar ejemplo de qué es lo que ha sucedido. No conocemos inmediatamente quiénes iban en el vehículo, no sabemos si las personas que iban ahí pues tuvieron daños, no tuvieron daños, y yo contrastaba. Aparece el grupo de reacción policial, el helicóptero presidencial, etcétera. Y yo digo, esto contrasta con el accidente que había sucedido hace ya unos meses con una catedrática universitaria que lleva a sus padres al hospital. Y ahí conocimos absolutamente todos los detalles.
Entonces, En el mismo redondel. En el mismo redondel. Entonces, son situaciones que verdaderamente suscitaban dudas a la población. Y como sabemos, la misma persona que hoy nos está acusando con sus declaraciones también ha generado dudas y esto hace que que la credibilidad también disminuya. Diputado, ¿cómo esperaría que transcurra el curso de este proceso al interior de esta comisión, de las comisiones creadas en su contra y al final el desenlace de las mismas? Bueno, mira, primero si vamos a pegarnos a derecho, no hay ningún delito que perseguir. Hemos hecho uso legítimo de nuestro derecho a expresarnos libremente. Además, como funcionarios estamos obligados a denunciar aquellas cosas que creamos que no están bien. La democracia necesita de pesos y contrapesos y la oposición política somos el contrapeso natural del gobierno. También para que la gestión pública se dignifique, para que los funcionarios sean más transparentes, para que haya mayor rendición de cuentas, se necesita que alguien las esté exigiendo. Y esa es la razón de ser de esa crítica política que además está dentro de lo estipulado ya en sentencias de la misma Sala de lo Constitucional. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué sentirnos, primero, que hemos incumplido. Por el contrario, si nos hubiésemos quedado callados, estaríamos siendo cómplices de aquellas cosas que están mal hechas en el país y que continuarían estando mal si no se denuncian. Es por eso que, y vuelvo a repetir, es necesaria que la crítica política funcione en el país. Si los diputados nos van a castigar por ser críticos de la gestión de este gobierno, pues más adelante también les va a pasar a ellos, porque estarían generando un precedente mediante el cual estarían vulnerando no a los diputados, sino que a la democracia misma. Si hoy pasa esto con los diputados, que tenemos mayor libertad porque estamos protegidos por la Constitución para podernos expresar con mayor libertad, si censuran y castigan a los diputados por expresarse, ¿qué va a esperar el ciudadano común? ¿Qué van a esperar los otros diputados? Fíjate que la Sala de lo Constitucional ha afirmado lo siguiente: la función esencial que desempeñan las libertades de expresión e información en las sociedades democráticas, a través de la crítica al poder, facilita la búsqueda de las más adecuadas políticas y medidas que satisfagan las necesidades de los individuos o de la colectividad. O sea, es necesaria la crítica política para que las cosas funcionen mejor. Eso responsabiliza más a los funcionarios de no hacer las cosas mal porque saben que van a ser señalados. Eso también obliga a los funcionarios a dignificar al cargo y no estar haciendo cosas que lo lleven a menos o que empañen la prestancia del cargo como el de la presidencia de la República, que es un cargo tan importante, es el principal cargo del país y, hombre, no podemos permitir y no podemos quedarnos callados también si alguien está irrespetando o denigrando la misma institución de la presidencia de la República. Entonces, como las dudas las dejan las mismas personas que son actores de toda esta situación, el que uno dude no es pecado, el que uno dude no es difamar, el que uno dude es señalar aquellas cosas que no son coherentes, que no son racionales. Por ejemplo, en un canal de televisión dijo el presidente Funes: miren, yo a esa hora estaba dormido. Y en otro canal dice: mire, yo a las 2:20 de la mañana vine de Panamá por una cena. ¿A qué hora es una cena? Una cena que no tuve con el presidente. El presidente de Panamá me invitó a ir a cenar a Panamá, pero fíjese que no estaba. Y entonces, como no estuvo, yo me vine a las 2:20 de la mañana, es una hora de vuelo, o sea que salió de allá a la 1:20. Si no tuvo cena, ¿por qué esperó tan tarde? Venirse tan de madrugada. Eso es raro, ¿verdad? Pero contrasta, porque desde el momento que aterrizó, lo que tardó en trasladarse a la residencia presidencial, hombre, no estaba dormido cuando pasó el accidente. Tampoco es coherente. Es otra duda que salta. Entonces, esas incoherencias y esas contradicciones de ellos mismos son las que nos llamaron poderosamente la atención. Es más, fíjate que lo que primero se conoció del caso salió por Twitter a través
de lo que los periodistas estaban, que fueron a cubrir el lugar en la madrugada, estaban sacando en Twitter. Después salieron las notas de televisión del accidente en la mañana de ese mismo día. Y nosotros somos políticos que estamos al alcance de los medios en todo momento. Hemos reaccionado a las preguntas de los periodistas. Eso no es publicidad, que es la otra cosa que nos está acusando el presidente, que lo hemos hecho con reiterada publicidad. Eso no es una reacción. Entonces, cuando uno da una opinión a través de como reacción a una pregunta periodística, hombre, el 125 de la Constitución es bien claro que no tendremos responsabilidad en tiempo alguno por las opiniones y votos que emitamos. Sin embargo, nos están juzgando, por eso decimos que esto es un juicio político. Ahora, tú me preguntaste antes de ir al corte sobre mis colegas diputados, que si ellos, que yo confío en los miembros de la comisión. Mira, te repito, ahí hay personas que no estuvieron en la comisión de legislación y también hay miembros de la comisión a los cuales se les demostrará que no hay delito que perseguir. Pero la confianza está en aquellas personas que no participaron del hecho previo, porque el que me hayan sumado un delito por el cual no he sido denunciado es un claro atropello que además puede ser constitutivo de delito y que lo contempla el artículo 320 del Código Penal, que es el de actos arbitrarios, que por cierto se paga con 2 a 4 años, por lo tanto es un delito grave. Bien, vamos a hacer una nueva pausa comercial, amigos televidentes, agradecerles la participación a través de las redes sociales. Más adelante vamos a compartir sus comentarios hacia mis invitados. Volvemos. Amigos, buenos días. Muchísimas gracias por estar en sintonía de la entrevista Perspectivas y también de su canal 33. Esta mañana converso con los diputados del Partido Arena, Ana Vilma Escobar y también Roberto Dabuizón, a propósito de la creación en la semana pasada de las comisiones de antejuicio hacia cada uno de ellos. Diputada Ana Vilma, estas declaraciones y esto se dio en el marco de la campaña electoral, la campaña presidencial recién pasada. Diría que en algún momento podría arrepentirse de lo que dijo, de la situación, de todo lo que ocurrió y de la forma en la que se dieron los hechos por su parte. Bueno, tal vez yo le daría vuelta a lo que me decía. No es que las declaraciones se dieron durante la campaña, es que los hechos ocurrieron durante la campaña, que es al revés. O sea, nosotros reaccionamos a los hechos que se dieron y fue precisamente por eso que pedimos que se investigara. A mí me preocupa muchísimo, también como le preocupa a los salvadoreños la situación que actualmente se está viviendo, no solamente de inseguridad, como de deterioro económico, como de inseguridad política. Yo llamo inseguridad política y deterioro de la institucionalidad. Y el país urge de acuerdos nacionales. Sabemos que no es posible darle solución a los problemas que están atravesando los salvadoreños sin que se sientan las fuerzas políticas a dialogar. Y por eso me llamó mucho la atención esta carta a la Nación que publicaban el 27 de marzo Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz, presidente y vicepresidente electos. Y es una carta muy interesante, es un manifiesto donde el primer punto que ellos plantean es que son respetuosos, dice, somos respetuosos y defensores de nuestras leyes y de la Constitución de la República. El segundo dice que garantizaremos y promoveremos la independencia de poderes. Y el otro punto es que dice, nos comprometemos a garantizar, fomentar y respetar las libertades individuales y colectivas, las libertades de expresión, de prensa, de culto y de asociación. Y hay otros también muy importantes. Pero yo me quedo en estos 3 puntos de esta Carta a la Nación. Y mi pregunta es, ¿qué pensarán el presidente electo Salvador Sánchez Serén y el vicepresidente electo Óscar Ortiz de los atropellos que actualmente se están dando contra nosotros diputados?
porque aquí se habla de ser respetuoso de la Constitución y este procedimiento que se está llevando a cabo para desaforarnos, basado en un reglamento de la Asamblea Legislativa que fue reformado para quitarle lo más importante, que es el requerimiento fiscal, esto es, para mí, a mi juicio, violatorio de la Constitución. El que nos quieran callar por haber criticado y cuestionado o llevado a la Fiscalía de la República un aviso para que se investiguen posibles hechos delictivos, esto es una violación a la libertad de expresión y a las libertades que como diputada tengo de precisamente ejercer mi trabajo legislativo, denunciar aquello que no está bien. Y esto también, el otro punto del tema de la independencia de poderes, igualmente se violenta en la medida que se considera que la Asamblea Legislativa es solamente votos y que se puede llegar y presionar a la Asamblea Legislativa y contar cuántos votos se tiene. La Asamblea Legislativa no son votos, somos diputados que estamos ocupando curules y que tenemos una capacidad de análisis, que tenemos que pensar seriamente qué es lo que se está haciendo. Aquí simplemente está tomando el presidente de la República la Asamblea Legislativa en función de cuántos votos tengo y qué puedo hacer contra los diputados. Entonces yo realmente cuestiono si en esta condición que estamos, y en este ataque que no solamente es contra mí, sino también contra otros miembros del Partido Arena, ¿serán esas las condiciones en las cuales se puede dialogar? Mi respuesta es que posiblemente no. A la creación de las comisiones respectivas, la semana anterior decía el jefe de fracción, como Partido Arena no vamos a apoyar ninguna iniciativa que venga desde el Ejecutivo. Y decía el presidente de la República en su programa el pasado sábado, es un chantaje político. Ustedes al inicio de sus intervenciones han dicho es una persecución política y por el contrario el presidente dice que la acción o la respuesta del Partido Arena es un chantaje político. Me gustaría escuchar la opinión de cada uno de ustedes referente a eso. Bueno, mira, primero déjame decirte que del presidente se puede esperar cualquier cosa. Él se ha encargado todos los sábados, a lo largo de año y medio casi, de difamar, calumniar, ofender, menospreciar y burlarse de cuánta persona le hemos adversado sus posiciones o sus acciones. Ahí ha insultado y ha difamado y ha calumniado a políticos, a periodistas, a empresarios y a generadores de opinión pública. Así que del presidente podemos esperar cualquier cosa. Gracias a Dios ya se va. Falta pocas semanas para que deje de serlo y esperamos que ese capítulo de la historia del país tan oscuro con sus actitudes que atentan contra la democracia y la libertad de expresión pues ya pasen al olvido, por lo menos ya no se sigan repitiendo. Pero fíjate que Ana Vilma mencionaba algo muy importante que se ha perdido y ella lo resaltaba porque se nos ha olvidado que los diputados de la Asamblea Legislativa sin los votos de Arena, porque nosotros sabíamos que tiene que haber una clara independencia de poderes y tiene que haber pesos y contrapesos. Y por eso no estuvimos de acuerdo con que reformaran los artículos que tienen que ver con los antejuicios en el reglamento interior de la Asamblea Legislativa, porque sabíamos que esto se podía prestar precisamente a un manejo político para una persecución política, que es lo que está pasando al final de cuentas. Y por eso hay ya fue aceptado, ya fue recibido y fuimos notificados la plenaria pasada, la Asamblea, de que hay un proceso de inconstitucionalidad contra dichas reformas por haber sacado a la Fiscalía del conocimiento de este caso. Precisamente aquí está la nota de la Secretaría de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia que llegó a la Asamblea Legislativa, en la cual precisamente se nos hace notar de que las reformas al 120, 121 y artículo 124 del Reglamento Interior de la Asamblea han sido denunciados por inconstitucionales. Esperamos que la Sala de lo Constitucional pueda resolver esto prontamente. Pero sin embargo,
hay otro caso adicional. Lo que quiero demostrar aquí es las arbitrariedades. Los delitos contra el honor pasan por otra reforma que se dio también en la misma Comisión de Legislación y después se dio una comisión ad hoc para esto. Debido a una sentencia de la Sala Constitucional donde penalizaba la práctica periodística en los delitos contra el honor, la Asamblea buscó equilibrar esto y se despenalizó en términos generales para los ciudadanos y se dio una reforma al Código Penal, creándose el artículo 183A. Y es bien cortito, dice así: derecho de respuesta. La acción penal proviene de cada uno de los delitos contemplados en estos capítulos, que tiene que ver con todos los delitos del honor, la infamia, la injuria, la difamación y la calumnia. Solo, o sea, la acción penal proveniente de cada uno de los delitos contemplados en estos capítulos, solo, oígase bien, solo procederá cuando sea acreditada en forma fehaciente que no se obtuvo o no se permitió el ejercicio del derecho de respuesta. O sea, es un requisito sine qua non para poder demandarte por difamación o calumnia, que primero demuestres en la nota, y el presidente no menciona nada en su escrito, de que no pudo, no se le permitió el ejercicio del derecho de respuesta. Hombre, el presidente tuvo 2 sábados para hablar de este tema y todavía el sábado pasado siguió hablando de ese tema, o sea que tiene varios sábados de estarse refiriendo al tema del redondel Maserrani y de su operación. Ha tenido conferencias de prensa, ha podido hablar de esto cada vez que se le ha puesto enfrente un micrófono, y encima de eso hubo una cadena nacional al respecto. Y entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Cómo es que nos acusan de difamación por un delito que, para poder ser exigible, para poder proceder a esa denuncia, que en este caso además no es denuncia porque es un delito de acción privada y debe haber sido una acusación, lo cual no es otro requisito que haya cumplido esta denuncia? Pero bueno, para poder proceder penalmente, primero debió haber demostrado que no pudo o no se le permitió hacer ejercicio del derecho de respuesta. O sea, por todos lados, el haber continuado a la siguiente etapa, que es la creación de la Comisión de Antejuicio, demuestra una clara arbitrariedad. Entonces decimos, miren, ¿es esto o no es una persecución política? Yo creo que en su momento los diputados se han de haber sentido presionados, pero esto que dice el artículo 183A, ya hay una jurisprudencia, hay una denuncia o una acusación, perdón, que hizo Alba Petróleo contra un reconocido líder de la ANEP y ya fue sobreseído definitivamente. ¿Por qué? Porque no cumplió con el requisito de procesabilidad que habla el artículo 183A. Entonces, por todos lados, estamos claros que todo esto se ha manejado de una forma arbitraria y eso solamente puede pasar en dictaduras. Estamos ante una neodictadura. Ahora, sí es importante también mencionar que independientemente de cuál sea la posición del Ejecutivo, la Asamblea Legislativa es un poder independiente. Y por tanto, ahora quien tiene el reto en sus manos es la Asamblea Legislativa, son los diputados de la Asamblea Legislativa. Yo creo que la Asamblea Legislativa tiene que cuidar muchísimo su posición, porque este caso puede sentar un precedente nefasto. En la medida que se le quite el fuero a diputados, simplemente por una presión política, por un juicio político, y sobre todo basado en un reglamento que yo considero es inconstitucional por no tener el requisito principal de que tenga el requerimiento fiscal. En esa medida, quiere decir que los cargos en la Asamblea Legislativa se vuelven totalmente vulnerables y cualquier persona puede llegar e irrespetar no a los diputados, sino los cargos, los puestos en la Asamblea Legislativa. Yo confío en que los diputados van todos a hacer ese análisis para comprender que no podemos como Asamblea Legislativa prestarnos a este tipo de situaciones, porque el fuero se vuelve un instrumento de presión política. A lo que se está buscando aquí es que no podamos nosotros presentarnos como candidatos en la próxima elección del 2015.
somos los diputados que recibimos más votos. Esto quiere decir que la gente nos puso, los salvadoreños nos pusieron en la Asamblea Legislativa. Y yo creo que se colocaría la Asamblea Legislativa por encima de ese sentir de la gente, de esa voluntad popular que nos llevó a la Asamblea Legislativa. Diputada, hay una idea generalizada o quizás en buena parte de la opinión pública que cree que es lamentable que estos temas se estén viendo en la Asamblea Legislativa cuando hay problemas, por ejemplo, como el de la seguridad que afecta a nuestro país, como el del crecimiento económico mismo también, la falta de empleo, y que al final son problemas que le conciernen a la ciudadanía en general o que lo resiente la ciudadanía en general, y que la Asamblea Legislativa y la Presidencia de la República se encuentren en esta discusión. ¿Cuál es su valoración al respecto? Bueno, precisamente eso decía, si estas comisiones tienen hasta 60 días en una primera etapa para hacer todo el procedimiento, y en caso de que no se llegara a conclusiones, pues tienen 60 días adicionales. Y yo decía, una para Roberto y una para mí. Decía, ¿cómo es posible que los diputados estamos ocupados en estos temas cuando el país está en la situación que está? Y miren nada menos que en lo que va de 2014 son 1000 los homicidios que ya tenemos que lamentar los salvadoreños. 1000 homicidios. Yo si estuviera dirigiendo este país, yo estaría preocupada viendo cómo resuelvo ese problema. Yo estaría viendo cómo resuelvo el problema de que la mitad de los salvadoreños no tienen un trabajo decente, ¿verdad? Esas son las cosas que la gente busca que se resuelvan. Que haya medicinas en los hospitales, ver cómo se le da seguridad, ese es el tema. Si los salvadoreños no pueden ni siquiera salir a la calle, ya ayer veíamos que había toque de queda en el centro, ya a determinada hora todos tienen que salir a guardarse, el sector comercio. Si recordemos nada más que el país tiene una alta tasa de economía informal, y la mitad de los salvadoreños casi depende de ese comercio, y ahora hay un toque de queda en el centro. ¿A dónde estamos llegando? En eso debería estar ocupado el Ejecutivo, el Presidente de la República, su gabinete, y no viendo cómo ataca a la oposición política. No están persiguiendo el delito, sino están persiguiendo a la oposición política. Es tan fácil esta situación que este es un delito de acción privada, en todo caso, de lo que el Ejecutivo está acusando. Todo lo que tiene que hacer, o habría tenido que hacer, es llevarlo a los tribunales, y que los tribunales decidieran sí o no, a ver qué consecuencias tiene. Pero no, él busca el show en la Asamblea Legislativa. Pero no tiene sentido estar perdiendo el tiempo en estas situaciones. El Salvador necesita compromisos de nación, y por eso digo, importante, interesante la carta a la nación de Salvador Sánchez Serén y Óscar Ortiz. ¿Qué piensan ellos de esta situación que actualmente se está dando? Tengo que hacer la última pausa comercial, amigos televidentes. Regresamos con las conclusiones de este tema. Tenemos una lista muy grande de comentarios, amigos televidentes. Ya nos queda poco tiempo, pero quiero resumir algunas de las preguntas que han hecho ustedes de manera muy amable a su espacio de entrevista. Y una de ellas es la que han hecho varios amigos televidentes, y es: ¿por qué no se defienden renunciando al fuero a ustedes por su voluntad? Y dicen, ¿cuál es el miedo? ¿Qué es lo que no les permite renunciar al fuero? Es una de las preguntas constantes que han hecho los amigos televidentes, y me gustaría entregarle tiempo para ello, diputada Ana Vilma. Sí. La reacción inicial, y sobre todo cuando uno siente que no tiene nada que ocultar, cuando uno siente que lo están acusando injustamente, lo primero que uno dice, bueno, yo no necesito el fuero porque yo no tengo nada que estar ocultando. El problema es que por reglamento de la Asamblea Legislativa, desde que
se declara en la Asamblea Legislativa que hay lugar a formación de causa, el funcionario queda suspendido en su cargo. O sea, no me han condenado, sino que simplemente la Asamblea Legislativa ha hecho su análisis, su examen, y dice, sí, consideramos que sí, es necesario hacerle un antejuicio y es necesario pues llevarla a las autoridades. Desde ese momento uno va para su casita. Y podrá tardar cualquier cantidad de tiempo el dilucidar el tema en los tribunales, digamos. Y a uno todavía no lo han acusado de que es culpable, sin embargo se va para la casa. Entonces ese es el problema en esto, que lo mandan a uno a la casa. Y esto puede durar 2 meses, 4 meses, y prácticamente lo inhabilitan pues mandándolo a su casa. ¿Y por qué lo van a mandar a la casa si nosotros nos ha puesto ahí el pueblo? Estamos ahí por voluntad popular. Esa es la parte que... esta es la razón, el artículo 140 del reglamento interno de la Asamblea, por lo cual uno no puede decir simplemente renuncio al fuero mientras me investigan. Dice otro amigo televidente, Juan Carlos, por ejemplo, la Asamblea debe estar trabajando en los problemas que le aquejan al país, no haciéndole los mandados al presidente Funes. Dice Rafael también, la libertad de expresión no es decir lo que nos dé la gana, difamando a otras personas y dañando su honor. Y como hay más comentarios que, por ejemplo, dicen que decir cualquier cosa en este país es fácil, pero es necesario presentar las pruebas al respecto. Diputado Aubizón. Bueno, mira, primero déjame decirte que la crítica política es necesaria y hay sentencias de la Sala Constitucional al respecto y es la esencia de la democracia. Tenemos la obligación, nosotros que como funcionarios de elección popular, que denunciar aquellas cosas que nos parecen que están mal y también reclamar aquello que se está haciendo mal, aquello que denigra a las instituciones o que menoscaba nuestra democracia. Ahora, esta lucha que estamos haciendo no es para mantenernos con el fuero, porque no es de impunidad el tema, es de democracia. Y los temas de democracia se resuelven con más democracia, no con la intolerancia que está demostrando el presidente de la República y que en alguna medida se han prestado en la Asamblea Legislativa. Yo confío en mis colegas diputados de la Comisión de Antejuicio, tanto la mía como la de Ana Vilma, que van a ser justos y van a analizar las pruebas que se les van a presentar, porque no hemos cometido delito alguno, no hemos difamado ni calumniado a nadie. En el caso mío, yo tampoco he calumniado ni tampoco me han señalado por calumnia, sin embargo me han agregado ese delito de una manera arbitraria. Pero bueno, déjame decirte, Samuel y pueblo salvadoreño, de que aquí el tema es probar que nos hemos manejado dentro de lo que la ley manda y dentro de lo que la democracia permite. Ahora bien, que haya personas que no les gusta la crítica, pues como decía Winston Churchill, la crítica va a ser incómoda, pero es necesaria. Si no, no hay democracia. Así es que aquí no es como lo están planteando, sino como debe ser. Lo que debe ser es que en vez de estar persiguiendo a políticos por expresarnos libremente, porque después lo van a hacer con cualquier ciudadano común por expresarse libremente, deberían estar trabajando para resolver los problemas del país. Esta ola insoportable que tenemos de violencia, que la gran respuesta del gobierno es buscar negociar con los delincuentes, o sea, verse chantajeados por los delincuentes y terminar siendo extorsionados por ellos. Eso es lo que están buscando. Lamentablemente no vemos políticas claras para atender los problemas que aquejan a la población salvadoreña, y esas son las cosas que hemos señalado, esas son las cosas por las cuales Funes nos quiere callar, porque hemos señalado tantas barbaridades que han cometido en el ejercicio del poder, el incremento de tarifas de luz, gas y agua, la falta de atención al tema de la roya, los negocios ilegales en las aduanas que todavía siguen cobrándole a la gente de forma incorrecta, exponer las falsedades que hay atrás de la tregua, el despilfarro en los fondos del Chaparral, el desperdicio que hay de fondos públicos por no haber concesionado hasta ahorita el puerto Cutuco, el que hayan contratado una cosmetóloga en Incinca representando al gobierno, el nepotismo en Fonavipo, los incrementos de tarifa del Citram que exigíamos que se conociera, y miren, todavía ahorita estamos a la expectativa de la vacunada que nos van a pegar los salvadoreños, no dar a conocer los gastos de los viajes del presidente y otros funcionarios, señalar las contradicciones en el caso del Ferrari,
y haber desmentido, en el caso particular, al gobierno venezolano. Todas esas son las razones por las cuales se quieren vengar de nosotros y nos quieren callar, pero con o sin fuero a nosotros no nos va a callar nadie. Quiero agradecerles a los dos por venir esta mañana y compartir con la audiencia del Canal 33. Diputada Ana Vilma, gracias por venir. Muchas gracias. Gracias, Samuel. Muchas gracias, Samuel. Muchas gracias. Y un saludo para todos los salvadoreños. Que pasen un buen día. Gracias a los dos, amigos televidentes, a ustedes también. Muchísimas gracias por habernos acompañado y también por haber participado de esta su entrevista a través de sus comentarios. Un agradecimiento en particular para los amigos de elblog.com y también de la prensa gráfica que han retomado esta entrevista a través de sus cuentas de Twitter. Gracias, buenos días.